¿Quieres comprar una cámara pero no tienes ni idea por dónde empezar? ¿Has visto la Insta360 pero no sabes si todas son 360 grados? ¿Para qué vale eso? ¿Son todas waterproof? ¿O si ese modelo te va a ir bien a ti? Pues hoy te explico todas para que encuentres tu cámara perfecta. Por si no lo sabes, contamos con cámaras de formato más tradicional, es decir, no son 360 grados como la Go 3 o la One RS o la última cámara lanzada, la Insta360 Ace Pro, y por otro lado la marca cuenta con varios de los mejores modelos de cámaras 360 grados que hay en el mercado ahora mismo. Y por eso vamos a empezar por la más compacta, ojo, no la más barata, la Insta360 Go 3, la última cámara ultra compacta de la marca que, si bien ha crecido ligeramente de tamaño y de peso hasta los 35 gramos, sigue siendo el modelo más compacto y de mejor calidad que puedes encontrar en el mercado. Una cámara pensada para aquellos que precisamente no quieren pensar en la cámara, ya que su compacto diseño te permite llevarla en el pecho, en una gorra o en cualquier parte y grabar únicamente pulsando una vez. Si buscas lo más ligero y lo más cómodo para grabar, esta es tu cámara. Además de que es resistente al agua hasta 5 metros. Ojo, solo la cámara. Además, ahora se complementa con un renovado estuche que por fin nos incluye pantalla integrada táctil de 170 mAh con el que vas a poder cargar la cámara hasta 170 minutos de grabación. Ok, no vas a poder meterle tarjetas de memoria microSD, pero cuentas con 3 versiones de 32, 64 y 128 GB. En mi opinión, me quedo con la de 64 GB más que de sobra y no voy tan justo como con la de 32. Te dejo los enlaces a la review más completa de esta cámara por aquí arriba. Y si quieres comprarla con un pequeño descuento y el estuche de regalo, tienes mi enlace en la descripción del vídeo. Ahora pasamos a una recién lanzada, la potente Insta360 Ace Pro. Una espectacular cámara que crece en tamaño y también en peso, ojo, hasta los 179 gramos, y en la que encontramos posiblemente la nueva reina de las cámaras deportivas más altas de gama, luchando frente a los modelos Giro 12 y Action 4 cara a cara. Nos encontramos con un espectacular sensor de 1 partido de 1,3 pulgadas que nos va a dar unos resultados brutales tanto de día, pero especialmente cuando la luz baja, como habréis podido ver en la review completa de esta cámara que os dejo aquí arriba. Muy rápido y potente. Pero si realmente quieres ver los mejores accesorios y sobre todo las mejores ofertas, te recomiendo que te pases por mi canal de Telegram, que te dejo el enlace en la descripción. Una batería de 1650 mAh con una autonomía hasta 100 minutos y que nos puede ofrecer hasta vídeo 8K a 24 frames por segundo, así como cámara lenta 4K a 120 frames por segundo o fotografías hasta 48 megapíxeles y la posibilidad de crear efectos tan chulos como estos mediante inteligencia artificial a través de la potente app de Insta360. Pasamos ahora al híbrido perfecto para todos aquellos que no tienen claro si apostar por una cámara tradicional estilo Ace Pro o por el contrario dar el salto al 360 grados, y para eso la Insta360 One RS viene genial. Especialmente la versión Twin Edition, ya que nos incluye 2 módulos. Por un lado el 4K Boost, que te da una calidad de imagen similar a la Giro 10, como ya habrás visto en las comparativas y review de esta cámara que te dejo por aquí arriba, y fácilmente vas a poder montar una cámara 360 grados con tan solo hacer un par de clics e incluso acoplarle un módulo de un sensor de 1 pulgada de Leica que desafortunadamente ya no se encuentra a la venta, pero que lo puedes encontrar de segunda mano. Batería de 1445 mAh que, usando el módulo de 360 grados, te va a dar una autonomía de hasta 82 minutos grabando vídeo, y que pese a su diseño modular es resistente con su carcasa marco hasta los 5 metros de profundidad. Vas a poder grabar vídeo esférico con resolución 5,7K 30 frames por segundo, con el que vas a poder jugar, editar y crear espectaculares secuencias que te van a dar ese toquecito perfecto que echabas en falta en tus vídeos, tanto esquiando, montando monopatín o, por qué no, en tu moto, pudiendo grabar en el casco con el módulo 4K
y acoplada al manillar con el módulo de 360 grados. Además, te recomiendo que te des prisa, uses los enlaces de la descripción, porque ahora mismo se encuentra con un gran descuento por el Black Friday y además te llevas de regalo una batería extra. Y ya que estás por ahí abajo, no olvides dejarme un buen like lleno y suscribirte 360 grados. Y mi apuesta y favorita es sin duda alguna la X3. Ya os lo he dicho muchas veces, lo siento, soy pesado, pero creo que es el mejor modelo por precio-calidad de 360 grados que puedes comprar ahora mismo. Vale, venga, puedes todavía comprar la One X2 más barata y con el mismo sensor, pero la pantalla que tiene la X3 bien merece la pena. Una cámara pensada para los que quieren realmente apostar por el mundo 360 grados, pudiendo grabar con muy buena calidad desde un palo selfie o anclada al asiento de tu moto para conseguir tomas espectaculares. Dos lentes, una a cada lado de la cámara, que sobresalen del cuerpo, y por eso siempre te recomiendo que le eches un vistazo y te compres los protectores oficiales de Insta360 como vimos en el vídeo de los mejores accesorios de la X3. Y que se complementa con una espectacular pantalla táctil de nada menos que 2,29 pulgadas, que va a ser resistente al agua hasta 10 metros de profundidad y que podremos llevar más profundo todavía con la nueva carcasa acuática de la que te conté todo en el canal y te dejo este vídeo tan chulo por aquí arriba. Una batería de 1800 mAh reemplazable que te va a dar una autonomía grabando de hasta 81 minutos y por supuesto vas a contar con la mejor estabilización del mercado, la Flow State, a través del Insta360 Studio para PC o Mac y de la Insta360 App, con la que vas a poder crear las mejores ediciones, así como utilizar efectos de inteligencia artificial muy chulos. Si la quieres, te la puedes llevar con un buen descuento y además un palo selfie de regalo con mi enlace. Y si quieres apostar fuerte e ir a por todo con la grabación en 360 grados, buscas la mejor calidad tanto de día, pero sobre todo de noche, quizás hayas visto en mi canal la Insta360 One RS Leica 360 Edition. Pero, ¿la One RS? ¿No la has comentado ya antes? Sí, pero en este caso tenemos el módulo de procesador unido a una batería vertical utilizando esa modularidad de la cámara y al que se le acopla este espectacular módulo con dos lentes de Leica que está pensado para esas personas que quieren realmente conseguir la mejor calidad en 360 grados con un sensor de 1 pulgada. Un potente diseño que no es sumergible pero que sí aguanta lluvia ligera y que sube de peso hasta los 239 gramos. Y por eso no resulta nada cómoda para llevarla en un casco y está más pensada para utilizar con palos selfies en la mano o sobre todo con un trípode, ya que está muy indicada para hacer tours virtuales o utilizar con Matterport y que cuenta con una autonomía de 62 minutos. Pero los resultados son brutales y las diferencias se notan incluso frente a la Insta360 X3. ¿No te parece? Dímelo en los comentarios. En resumen, y como siempre me gusta decir, todo depende de lo que quieras o vayas a grabar. Si vas a hacer deportes extremos, grandes saltos, posibles caídas, mucha agua o polvo, quizás te interese apostar por un modelo de formato tradicional, como la espectacular Ace Pro. Pero si quieres algo más compacto, muy parecida, pero que puedes llevar en cualquier parte y que te da una calidad de imagen muy similar a la GoPro, como te mostré en este vídeo de aquí arriba, la respuesta es la Go 3, ultra compacta. Por contra, si quieres dar el salto a 360 pero no estás seguro al 100%, la One RS. Si estás seguro, la Insta360 X3 te lo va a dar todo a día de hoy. Y si tienes el presupuesto, llevas mucho tiempo queriendo grabar ese concierto, esas luces de Navidad, esas reuniones de amigos con buena calidad en 360 grados, saca la billetera y vete a por la One RS Leica de 1 pulgada, sin dudarlo. Ahora te dejo con dos vídeos de las cámaras de Insta360 Ace Pro y X3 que creo te van a venir genial. No olvides decirme tus dudas y nos vemos en el siguiente vídeo.